La preocupación para mí no solo está en quién elige a los jueces, cuáles son las condiciones, o los juzgadores en general, quiénes les pagó la campaña, de quién dependen, cómo se generaron los patronazgos en la judicatura. No solo eso, sino un tema que aquí sí es relevante es si los jueces van a considerar que están subordinados a la ley o van a considerar que están subordinados a sus grupos de electores. Así es. Entonces, si te llegan chicos que estén mal informados y mal formados y los haces jueces bajo los procesos puramente democráticos, lo que es evidente es que vas a tener una pérdida de calidad técnica. Como no sé si eres culpable o inocente y como tampoco sé si, como no tengo las capacidades de investigación, pues te meto a la cárcel en lo que se está ahí. Y si puedo tenerte aislado bajo esta justificación y alargar el proceso, pues lo alargo todo lo que puedo y me voy deshaciendo de personas. Y algo también que se me hace pues como muy grave, no sé si lo que esté buscando este gobierno es de que nos sancionen a nivel internacional o que se salgan de este pacto, porque pues vamos haciendo todo lo contrario a lo que ya está ordenado. Yo sí tengo una muy grande preocupación desde el presidente López Obrador. El presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum no hablan de derechos. Comunidad de Derecho a Opinar, ¿cómo están? Una de las sorpresas que le habíamos prometido a principio de año, estamos muy emocionados. Estamos con el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Señor ministro, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. No, al contrario, gracias, de veras, qué bueno que están llevando a cabo este programa de cultura, de divulgación jurídica y encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación, de veras. Yo igual también agradecerle, ministro. La verdad es que tenemos un año con el proyecto y nunca imaginamos tener a una figura como usted aquí. Muchas gracias. Gracias. Señores, no es broma, para la comunidad que nos sigue, que no son abogados en México, el ministro en retiro, la verdad es una de las personas más brillantes que se han podido ver, una persona que su carrera se identificó por siempre proteger derechos humanos. Entonces, de verdad que es un honor nuevamente que esté aquí con nosotros. Gracias, de veras. Hablando, por ejemplo, señor ministro, de cómo fue su paso por la Suprema Corte, ¿todavía extraña la función, el ser juzgador? Pues miren, la verdad no, porque pues yo sabía que eran 15 años. Entonces, debo contarles, yo regresé de hacer mi doctorado en España, trabajaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y un día me dijo el maestro Fix que me iba a ir a trabajar con el doctor Carpizo, que al otro día iba a tomar protesta como ministro de la Suprema Corte. Entonces, pues como el maestro Fix dijo, pues yo no me quedó más remedio que obedecer. Y empecé así la función. Luego tuve la enorme oportunidad de trabajar con el ministro Ulises Schmil Ordóñez, que después fue presidente de la Suprema Corte. Y yo me quedé con la idea de ser ministro, ¿no? Sí, me gustó mucho. Y bueno, lo fui preparando, fui estudiando, fui tratando de comprender cómo sería la función, etcétera, etcétera. De forma tal que yo sabía que iban a ser 15 años, que tenía que trabajar duro, que tenía que hacer cosas, pero que también, como todo, termina. Entonces realmente no me quedé con una añoranza de haber, si se hubiera extendido el periodo. En fin, traté de hacer lo posible de lo que estaba en mis capacidades en esos 15 años y ya. Y lo que sí es muy interesante fue la experiencia que me dejó la Corte para poder ahora reflexionar sobre el derecho a partir de lo que vi como ministro de la Corte. Puede decir que tiene muy buenos recuerdos y experiencias de allí. Ha sido muy interesante porque lo sigo constantemente, que sale en noticieros, en programas, y algo que me gusta mucho de su estilo es de que se ve que es una persona que es directa en sus comentarios y pues bueno, es parte, me imagino, del temple que tiene que tener usted, pero ¿cómo ha sido para usted, defender como todos sus ideales, sus ideas políticas, jurídicas, pero ya en esas plataformas, digitales? Bueno, y a ver, hay varias cosas interesantes. Yo creo que uno a una cierta edad, con ejemplos, lecturas, experiencias, uno va constituyéndose como ser humano y también como jurista, como profesor, como académico, etc. Y yo no veo por qué yo tendría que cambiar mis convicciones personales. A mí me ha parecido siempre que la democracia representativa, que la democracia liberal, que la democracia social, que el Estado social de derecho son factores importantes. Yo mi tesis doctoral la hice sobre el Estado social. Me parece que es muy importante tener un Estado redistributivo, una democracia social. No veo por qué
yo con los vaivenes de la política o del mundo uno tenga que cambiar y estar haciendo ajustes. Entonces esa parte como que no entendería yo por qué habría que cambiar, ¿no? Eso está claro. Y por otro lado, dado que creo en estos temas, sí me gusta expresar mi punto de vista y expresar mi condición crítica. Adicionalmente a eso, cuando yo estaba joven, leí la autobiografía de Darwin, que es una persona para mí muy querida, muy leída, muy reconocida. He leído mucho de él y todas, yo creo que una parte importante de sus obras. Y él decía que no era una buena idea meterse en polémicas, porque las polémicas ocupan mucho tiempo, desgastan mucho, y sí tienen esa capacidad de echándole uno a perder la vida. Entonces yo en redes no polemizo, yo subo mi punto de vista, está ahí, el que le guste leerlo, pues qué bueno, y el que no, pues también qué bueno, está en todo su derecho, y trato de no perder el tiempo en esas cosas, insisto, siguiendo el consejo entonces aprendido de Darwin, porque sí acaban siendo muy tóxicas las condiciones. Y hoy ustedes pues son muchísimo más jóvenes que yo, tienen muchos más recursos para estar en redes. Lo que uno observa es que no hay una discusión, lo que hay es un conjunto muy rápido de insultos y rápidamente degenera hacia cosas personales, tú esto, tú lo otro, tú oye, pues no estamos discutiendo aquí una idea, no estamos aquí discutiendo un problema, no estamos aquí discutiendo una posición, lo que estamos discutiendo son adhesiones a un partido político, a una persona, etcétera. Y esto sí creo que para quien como yo se considera un profesor, yo siempre me he conceptualizado a mí mismo como un profesor, como un académico, sí se pierde una enorme cantidad de tiempo tratando de explicar a gente que por lo demás no quiere una explicación, sino lo que quiere es construir disputas, pero disputas de carácter personal, ideológico, donde prácticamente no tiene ningún sentido, ¿no? Así es. Okay. Yo, ministro, voy a partir de una pregunta, por favor. A ver si me lo pudiera responder. El Poder Judicial Federal está viviendo tiempos complicados. No? Actualmente pues estamos perdiendo, se está perdiendo la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué tan difícil es mantener esa autonomía con estos cambios que hemos visto? Mire, yo creo que hay muchas cosas y también es una muy buena pregunta. A ver, primero, se va a dejar una tradición jurisprudencial contra la cual van a tener las personas que lleguen que dialogar. ¿Por qué? Porque pues, tenemos una sociedad informada, es una sociedad en donde todo el mundo puede acceder, no casi todo el mundo, al semanario judicial, es gratuito, hay muchas personas que afortunadamente están ya en redes, etcétera. Entonces se puede acceder. Entonces, si van a cambiar los criterios de prisión preventiva, si van a cambiar de debido proceso, cualquier otra cosa, me supongo yo que tendrán que dialogar contra esos precedentes y ahí hay un punto de quiebre. Claro, podría suceder algo muy trágico, que es decir, pues a mí no me importa nada de lo que se resolvieron en las épocas anteriores y yo hago como que estoy en una época cero y empiezo a hacer lo que se me da la gana. Eso sí creo que sería muy peligroso. Segundo, no se renueva todo el Poder Judicial, se renueva solo la mitad, lo cual pues también generará, supongo yo, entre los que se van y los que se llegan, tensiones, diálogos, votos, etc. Okay. En tercer lugar, hay un aspecto que yo creo que sí es central, y es que el derecho tiene una base técnica, una base normativa, una base formal. Si la ley dice 5 días para contestar una demanda o 5 días para presentar un recurso, en un ejemplo sumamente simple, bueno, pues hay que tomar posición respecto de eso. Si alguien dijera no van a ser 5 días cuando la persona demandada es una mujer o es una persona de un grupo vulnerable o de un grupo lo que sea, entonces no van a ser 5, sino van a ser 7, pues hay que dar razones para eso. Entonces creo que va a haber ahí un momento de muchísima tensión. La preocupación para mí no solo está en quién elige a los jueces, cuáles son las condiciones, o los juzgadores en general, quiénes les pagó la campaña, de quién dependen, cómo se generaron los patronazgos en la judicatura. No solo eso, sino un tema que aquí sí es relevante es si los jueces van a considerar que están subordinados a la ley o van a considerar que están subordinados a sus grupos de electores. Así es. O a quien los haya financiado para que se den a conocer y puedan ser votados. Ese creo que va a ser la discusión enorme. Si los jueces se van decantando y el Tribunal de Disciplina los va forzando a decantarse por una idea de ustedes están aquí para recibir
el mandato del pueblo que los votó, cualquiera que esto sea, o ustedes están aquí para ser los facilitadores del proyecto de la Cuarta Transformación, yo creo que el proyecto se va a romper, no porque sea la Cuarta Transformación, sino porque va a haber una dependencia personal, política, patrimonialista en el sentido weberiano. En cambio, si estos jueces se asumen como diciendo, bueno, una cosa es la elección y otra cosa es mi condición de mandato, se dará. Esto creo que va a haber de todo. Esto es previsible, como todo en la vida, habrá unos que sí, otros que no, y distintos grados entre los que sí y los que no. Pero ahí me parece que esta va a ser la discusión más relevante de los próximos años. Y creo que en términos generales uno no puede saber cuál va a ser su condición. Lo que sí es preocupante es que podría haber grupos empresariales, grupos delincuenciales, etcétera, que trataran de abonar para tener a sus propios juzgadores y tener una representación judicial como ya tienen hoy una representación política. Creo que este sí es un fenómeno peligrosísimo, porque entonces ya ni siquiera es si estás a favor de una ideología o estás a favor de la ley o estás simplemente a favor de quien te apoyó o de quién, voy a usar una expresión fuerte, pero quiero cerrar esta idea, de quién es tu dueño. Creo que sí es un riesgo muy grande que todavía es difícil saberlo. Ok, esto me lleva también a otra pregunta, y esto va encaminado a la forma de enseñar el derecho, la enseñanza del derecho, y sobre todo las personas o las nuevas generaciones que van a optar por hacer la carrera judicial, si la podemos todavía llamar carrera judicial, en su momento se le tenga que llamar así, porque finalmente van a ser puestos ya politizados. Entonces, ¿cuál es la visión de usted respecto a esta carrera judicial? ¿Tendrían que enseñarles a hacer política también ya, cuando esto no era antes permisible? Yo creo que la situación del derecho y la enseñanza está en un momento de crisis, ya no es la primera, esto ha pasado muchas veces en la historia, pero la crisis de hoy tiene que ver con muchos factores. Uno es el que está usted diciendo, y es muy importante. ¿El derecho es un producto técnico o es un producto político? Si es un producto técnico, entonces se tiene que interpretar, conocer, como un elemento técnico. Si es un elemento político, pues se tiene que enseñar políticamente en función de los intereses de los electores, etc. Entonces ahí sí hay una cuestión central que se puede estar presentando. En la historia de la humanidad, lo que hemos visto es que el derecho predominantemente e inclusive dentro de los procesos más desafortunados que hemos tenido, como el nazismo, sí sigue manteniendo una condición técnica porque es necesario aplicar el derecho conforme a ciertas reglas, ciertas bases, ciertas formalidades, más allá de que no nos gusten los contenidos de ese derecho. Entonces creo que este es un primer problema. El segundo, y desde luego voy a poner solo un caso más, habría otras presiones, tiene que ver con el tema de las inteligencias artificiales, nuevas tecnologías, el modo en que los alumnos hoy adquieren información, etc. Yo la impresión que tengo es que durante muchísimos años la formación jurídica se tenía que ver con la adquisición de información. Era difícil para muchos, inclusive estudiantes de derecho, tener acceso a códigos, leyes, libros, etc. Yo, por ejemplo, en mi generación, cuando yo empecé a estudiar, no era común, nada común, que hubiera acceso al Semanario Judicial de la Federación. Había un señor Mayo, todavía ustedes por ahí lo verán en las bibliotecas o en los despachos que tienen ya algunos años, que era la única fuente de información. Entonces, si uno quería saber cuál era la jurisprudencia, tenía que comprar la colección de este señor Mayo, que por lo demás pues, hacía un buen trabajo. Los libros solo partían de una editorial, que era la editorial Porrúa, y no había mucho conocimiento. Y había estados, yo estudié en la Universidad de Colima y viví en Colima, donde inclusive el Código Civil de Colima era difícil de conseguir, solo lo tenía la editorial Cajica. Entonces se fotocopiaba, lo tenían muchas personas. Yo alguna vez vine a México y encontré 2 o 3 y bueno, yo era como estudiante era privilegiado inclusive frente a litigantes porque yo tenía el código de Cajica. Entonces esto lo que les indica es que parte de la formación jurídica era adquirir información y ya después reflexionar. Hoy en día los chicos cuando uno da clase pues tienen más información que el profesor, tienen el celular pues todo lo que quieran. Ayer vi una analogía muy bonita donde de la LEP, ¿se acuerdan este cuento tan importante de Jorge Luis Borges que por un agujero de una ventana una persona ve en Buenos Aires el universo completo? Bueno, ayer decía las inteligencias y las redes, parecía la LEP. Entonces si hoy me dicen ustedes, oiga, ¿qué dice el artículo
452 del Código Civil de Jalisco. Pues no sé, pero ahorita en 2 segundos se los digo. Sí, claro. Y mucha gente está en esta posición. Entonces, ¿qué se hace con la formación jurídica y con los chicos? No tiene ningún sentido seguirles enseñando información. Lo que tiene sentido es decirles, chicos, chicas, cómo van a manejar esa información, cómo se van a posicionar frente a esa información, cómo tienen que bajarla, cómo tienen que utilizarla. Y ahí sí me parece que seguimos o estamos en una crisis de la enseñanza porque se sigue generando eso. Ahora, hay algunos otros procesos que se van al otro extremo. Lo que les enseñan es manejar las bases de información, pero no les dicen qué hacer con esa información. Entonces hay que hacer procesos, hay que ser emprendedor, hay que abrir, bueno, todo eso está muy bien, pero hay que tener una base para comprender la información que se está bajando de un servidor. Y ahí es donde me parece que todavía no estamos ajustando. No es solo de México, es un proceso que está viviendo, yo creo que todo el mundo jurídico, y ahí es donde hay una crisis. ¿Esto cómo lo llevas a la nueva judicatura? Este es un problema central. Entonces, si te llegan chicos que estén mal informados y mal formados y los haces jueces bajo los procesos puramente democráticos, lo que es evidente es que vas a tener una pérdida de calidad técnica. Claro. ¿Qué pasa con la pérdida de calidad técnica? Yo hace algunos años hice un trabajo de esto. Cuando los juzgadores, como casi cualquier ser humano dentro de sus propias experiencias, capacidades, profesión, encuentra dificultades, suele salirse, déjenme decir así, por la tangente, por la solución más fácil. Entonces suelen ser soluciones formalizadas. Se te olvidó el poder. Le faltó una firma. No está foliado el expediente. Es decir, esas son las soluciones que se suelen dar. Y ahí sí hay una crisis central porque no se resuelve el conflicto humano que fue llevado al litigio. Dice, usted no tiene legitimación. Bueno, está bien, pero el vecino sigue molestando o los niños siguen sin tener pensión alimenticia. Lo que sea. Entonces, pues está bien, yo no tengo legitimación. ¿Y qué hacemos con el conflicto que está ahí? No, eso no sé, a mí eso no sé, porque usted no tenía todos los elementos para estar en este juicio. ¡Wow! Eso sí es un problema, porque en lugar de que el derecho sea un medio de pacificación de los conflictos sociales y de la sociedad en su conjunto, lo que al final de cuentas tienes es algo muy, 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 muy delicado, que es, pues ahí sigue el conflicto mientras seguimos jugando con las formas jurídicas. Yo creo que todo eso es un problema de educación que va a incidir en estos temas. Y en un futuro, seguramente. Y en un futuro. Señor ministro, vi alguna de sus entrevistas y comentó que una de las cosas que más le preocupaba eran las recientes reformas que hubo en materia de seguridad. Pues sabemos históricamente lo que pasó el último año con los jueces sin rostro, la ley de supremacía constitucional. Y algo grave, pues obviamente extender el catálogo de la prisión oficiosa preventiva, que pues estamos, no sé qué le pasa al oficialismo, que pues en lugar de acatar las sentencias de la Corte Interamericana, lejos de eso, pues vamos a extender más el catálogo para seguir vulnerando figuras como debido proceso, presunción de inocencia de los mexicanos. Y pues bueno, vi que una de sus obras recientes fue de reformas de seguridad nacional, pero este análisis, ¿cómo lo ve usted? Porque creo que es un retroceso en derechos humanos grave, pero ¿cree que tardemos mucho en salir de este retroceso? A ver, yo creo que sí hay un problema muy serio con todos los temas de seguridad nacional. El presidente López Obrador, no porque antes no hubiera problema, pero déjenme concentrarme aquí porque es la causa de las reformas. Antes había otros problemas y corrupciones e incapacidades. No estoy diciendo que todo lo malo ni todo lo bueno, no. Pero déjenme concentrarme aquí. El problema es que el presidente López Obrador creo que estableció una estrategia, por un lado correcta, que era vamos a atender las causas de los fenómenos. Eso está muy bien. Si la gente no tiene para comer, es más probable, no es una relación así cierta, lineal, pero es más probable que delinca que el que no está metido en la delincuencia y que tiene un estatus de vida, o al menos que delinca de maneras distintas, etc. Entonces el presidente dijo, atendamos las causas de los fenómenos. Gran idea, nadie podría estar en contra de eso, pero me parece que no atendió los fenómenos mismos de la delincuencia. Usó estrategia de abrazos no balazos, usó estrategia de que todos tenían unos derechos humanos iguales, es decir, elementos primero retóricos que parecieran o que pueden ser, a unos les parecerán simpáticos, a otros les parecerán un poco tiernos, en fin, distintas condiciones, pero creo que aquí el problema es
como decía Freud, si uno va cediendo en las palabras, termina cediendo en los hechos. Y creo que la estrategia de seguridad pública no fue una buena estrategia de seguridad, porque no se sabía muy claro qué es lo que estaba aconteciendo. Yo tengo algunos ejemplos, es el primero más fácil de todo, un empoderamiento de la Guardia Nacional, pero no se sabía para qué se quería. Era fuerza de choque, era fuerza de respaldo, era fuerza de investigación, era fuerza de qué. Y lo que pareció que al final de cuentas se daban eran patrullajes disuasivos. Pues un patrullaje disuasivo mientras está dando el patrullaje. Cuando el patrullaje termina, pues deja de ser disuasivo, ¿no? Los delincuentes, pues sí, pasan todos los soldados de 5 a 7, pues escóndete de 5 a 7 y a las 7:10, pues vuelves a salir. Pues es así, porque creo que no había esta condición. Entonces sí me parece que ahí se cometió un error. Segundo, la idea de que iba a haber una super policía nacional debilitó a las policías estatales y municipales. Consecuentemente, tampoco hubo una buena. Tercero, una parte muy importante de la estrategia de seguridad nacional se basó en arraigos que están declarados inconvencionales y después, y lo dijiste muy bien, en la prisión preventiva oficiosa. Como no sé si eres culpable o inocente y como tampoco sé si, como no tengo las capacidades de investigación, pues te meto a la cárcel en lo que se está ahí. Y si puedo tenerte aislado bajo esta justificación y alargar el proceso, pues lo alargo todo lo que puedo y me voy deshaciendo de personas que tendrían un potencial delito. Creo que es una pésima estrategia. Y la última, y desde luego se presenta una inconvencionalidad total, porque está muy claro, o más que claro, que eso está prohibido por la sentencia que dictó las sentencias, pues son dos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí hay un problema muy grave. ¿Cómo está queriendo remediar esto el gobierno, tanto el presidente López Obrador como ahora de la presidenta Sheinbaum? Pues yo creo que con estas herramientas, no veo muchos más elementos que la prisión preventiva oficiosa, no hay ninguna reestructuración de las cárceles, etcétera. Y ahora lo que se dio con la reforma del 21, que son dos elementos. Uno, la construcción de un sistema nacional de seguridad pública. Vamos a ver cómo funciona, porque en este país seguramente ustedes han oído, y todos los que son sus seguidores en las redes, esta expresión de sistemas nacionales que no funcionan. Hay un sistema nacional de salud, hay un sistema nacional de bibliotecas, hay un sistema nacional de transporte y no hay un sistema. Realmente son nombres muy pomposos, muy espectaculares, muy grandes, que dan la idea de que algo existe, pero no existe cuando uno se pone a ver. El Sistema Nacional de Archivos no existe. Son simplemente denominaciones que tranquilizan, pero que no resuelven. Eso es un caso. Y el otro, sí es un cambio que me parece central, es que es la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y solo federal, pueden realizar funciones de investigación autónomas al Ministerio Público. Sí, en alguna medida controladas, porque necesitan varias acciones realizarse por el Ministerio Público, otras desde luego por jueces, pero la posibilidad de investigar sin interferir en la vida privada, sin intervenir comunicación, etcétera, la pueden realizar. Y esto sí es un cambio fundamental que se está haciendo con esta reforma constitucional. Creo que es la única estrategia que está teniendo el gobierno. Parece que el oficialismo, lejos de avanzar en derechos humanos, vamos retrocediendo en décadas, porque pues usted, se mencionaba por ejemplo el caso Sonpaxtle, a lo mejor la historia que nos ha dicho también en cómo la militarización viola derechos humanos. Se me ocurre ahorita el caso de Campo Algodonero, el propio caso Radilla, y algo también que se me hace pues como muy grave. No sé si lo que esté buscando este gobierno es de que nos sancionen a nivel internacional o que se salgan de este pacto, porque pues vamos haciendo todo lo contrario a lo que ya está ordenado. Y tengo entendido que no, si queremos, o sea, estamos obligados a adaptar nuestro derecho interno a lo que dice la propia convención. Mira, déjame primero ir por el tema de los derechos. Yo sí tengo una muy grande preocupación desde el presidente López Obrador. El presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum no hablan de derechos. Es decir, no hablan del empoderamiento que se da a los habitantes del territorio nacional para que le puedan exigir al Estado el cumplimiento de las obligaciones que constitucionalmente están previstas. Entonces no se habla del derecho a la salud como una relación jurídica donde yo te puedo exigir a ti, Estado, que me des tales y cuales bienes o algunos otros elementos. Lo que ellos hablan es que, o consideran que el cumplimiento de todos esos derechos se da por vía del otorgamiento de pensiones.
beneficios, becas, que no está mal, porque a mucha gente, pues ese es su medio de subsistencia y le resuelve. Pero cuando tú estableces simplemente una relación donde uno da y el otro recibe, no necesariamente es una relación jurídica, y dos, tampoco necesariamente es una relación constituida bajo la base de los derechos humanos. Y eso yo creo que es una de las trampas más importantes del obradorismo. Entonces ahí hay un problema desde mi punto de vista central. Segundo, es muy importante, o son muy importantes las pensiones, eso nadie lo va a dar, pero las pensiones para muchísimas personas les resuelven los elementos o las necesidades muy básicas del día a día. Pero una vez resueltas esas necesidades básicas, se requiere la satisfacción de otras necesidades. Es decir, la pensión te puede dar de comer, a lo mejor te paga la renta, la luz, todo eso es muy importante, pero una vez que eso está satisfecho, tienes que ir, o suele ir las personas a un hospital. ¿Qué pasa si todo el sistema de salud, como está sucediendo, se está deteriorando? Entonces ya comiste, ya dormiste, ya tienes electricidad, eso está bien, pero cuando el niño, la niña requiere ir a un hospital, ahí ya no se da una satisfacción y ahí se ha roto la relación jurídica de exigencia, que es lo propio del reclamo de un derecho frente a una persona. Entonces ya se comió, todos esos satisfactores básicos están resueltos. Oiga, va al hospital, sí, pero no hay medicina. Oiga, va al hospital, sí, pero no hay esto. Sí, no. Entonces ese segundo tramo ya no se resolvió. Ahí hay un problema que yo creo que es central. Y uno tercero, que el presidente López Obrador lo expresó en varias ocasiones, no lo ha expresado hasta donde tengo conocimiento la presidenta Sheinbaum, es cuando le dijeron, oiga, los derechos de la mujer, los derechos que tienen que ver con la naturaleza, dijo, esos son invenciones neoliberales. Entonces el presidente tiene también, y no sé cuántas personas en el obradorismo, en la Cuarta Transformación, la idea de que los derechos son algún modo básico y todo lo demás que ha ido surgiendo son invenciones, son formas graves. Entonces sí creo que hay un problema con los derechos humanos en la Cuarta Transformación. Ahora, lo segundo que dices tú no lo había pensado, pero sí es probable. Si ya el obradorismo, el oficialismo está destruyendo la judicatura como un medio de contención, pues a lo mejor lo que están haciendo, lo digo en una metáfora, es estirar tanto la liga que en un momento dado, cuando la Corte Interamericana le digo, oigan, ya llevan varios incumplimientos, sí, pues nos salimos del sistema como se salió Venezuela, ante una exigencia, y consecuentemente te quedaste sin ningún medio de supervisión ni interno, porque la CNDH pues, no funciona para nada, algunos otros órganos, la Comisión de Personas Desaparecidas desapareció, la Comisión de Víctimas no tiene dinero, es decir, el INAI se desapareció, etcétera. Todos estos órganos podría ser, y si el último escalafón o el último escalón es la Corte Interamericana, podría decir, bueno, haré todo lo posible para que venga una exigencia que por lo más es propio del sistema, hasta que decida yo que me salvo el sistema, porque ese sistema, por las razones que hemos apuntado, no es digno, la soberanía nacional, México, esta historia que están contando, que llevan bastante tiempo contándola, para poderse, es una posibilidad. Sería su justificación y le echa la bolita a ellos totalmente. Sí, y te quedas ya entonces sí, ningún medio externo de control. Lo único que te quedaría es la Corte Penal Internacional, pero para eso quedó una solución horrible en la Constitución, que hay que autorizarla por el Senado y tienen mayoría, o someterse a la Corte Internacional de Justicia, que es pues un tema sumamente complejo. ¿Sí? Perfecto. Y ahorita, por todo lo que comenta, ministro, me gustaría preguntarle también qué debemos hacer o qué nos queda por hacer a todas las personas que no estamos de acuerdo con esta forma de gobierno, gobierno. Pues miren, lo primero, y ya lo están haciendo, es tener estos espacios, ¿no? Ustedes, pues, con sus recursos, con sus posibilidades, en fin, están teniendo este espacio que parece poco y no. Yo por eso cuando me invitaron me pareció muy importante, además, felicitarlos y compartir este espacio con ustedes. Pues porque son espacios de diferencia. Y nadie puede estar ni totalmente a favor ni totalmente en contra de la Cuarta Transformación, ni del presidente López Obrador, ni la presidenta Sheinbaum. Nadie puede operar así, pero yo creo que en lo que uno no está de acuerdo hay que decirlo. Y ustedes pues ya están haciendo este trabajo de concientización, toman puntos de vista serios, sus preguntas son muy serias, etc. Entonces todo esto yo creo que es una primera cuestión. Y segundo, pues yo no creo que haya más que la participación activa, cada quien, de acuerdo, yo no estoy
sugiriendo nada, pero a algunos les gustará la vida de los partidos, otros les gustará la vida académica, otros les gustará la vida civil, social, crítica. Yo creo que esto sí es una labor, otros en sus propias redes, en fin, cada quien con sus recursos y tratando de formar comunidades para manifestar las diferencias. Hay cosas que uno puede estar de acuerdo con el obradorismo, sí, desde luego. Yo decía algunos casos como las pensiones, son pensiones que se pagan directo, no distorsionan el sistema de precios, no suelen tener un carácter inflacionario, ayudan a muchísimas personas. Yo en eso no tengo problema ninguno, al contrario. El problema es entonces, son otros. Si son las pensiones y tienes un sistema de justicia autónomo, si tienes un Instituto Nacional de Acceso a la Información que da información, si tienes una Comisión Nacional de Derechos Humanos que defiende los derechos, no, pues nadie estaría en contra de eso, al revés, me parece que sería un proyecto socialdemócrata muy interesante. Pero el tema es que además de eso, que es muy reconocible y muy plausible, pues tienes una cantidad de cosas que no parecen que nos estén llevando en un camino. Y eso sí es lo que hay que señalar. Y hacer conciencia como la que ustedes están haciendo con el programa. Yo creo que eso es lo que... Y insisto, al que le guste la participación política, pues participe, vaya, mantenga sus convicciones. Esto no... Estamos pasando por una época, la democracia tiene sus renovaciones periódicas, sus ciclos, etcétera. Pues yo creo que ahí está la lucha de cada cual, ¿no? Claro. Pudiéramos entender, señor ministro, que la República Democrática como tal, pues en realidad ahorita es una simulación atendiendo a lo que estamos viviendo. Yo creo que todavía no, porque sí seguimos viendo que hay pues juicios, todavía seguimos viendo que hay arbitrajes, todavía seguimos viendo algunos elementos, pero lo que sí es muy peligroso es que nos estamos quedando sin los elementos que podían condicionar, limitar a el ejercicio del poder. Prácticamente estamos en una situación por los resultados electorales y por la pésima decisión del Tribunal Electoral en el otorgamiento de 3 miembros del Tribunal Electoral, 4 miembros, que le dieron esta sobrerepresentación, que es una cosa que es gravísima en términos institucionales, por más que la quieran justificar de todas las formas que han podido, y que no les ha salido desde luego, porque la población no es tonta y entiende lo que está sucediendo. Yo creo que el gran problema es que ahorita estás en esas situaciones históricas donde lo que prevalece es la propia autocontención, y es muy peligroso. Es decir, estamos dependiendo de que el oficialismo, como lo llamas tú muy bien, se autocontenga. Porque si el oficialismo no se autocontiene, no hay cosas que lo contengan, aunque parezca, ¿no? Es como el señor superpoderoso que sí podría tomar la vida de los demás, el patrimonio. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque o no quiero, o en este momento no es estratégico, o no quiero generar, pero está dependiendo de él, no está dependiendo de los equilibrios que se puedan. ¿Qué pueden hacer Morena y sus aliados con las mayorías que tienen? Lo que quieren. ¿Cuáles son las posibilidades de control? Ninguna. ¿Por qué? Porque con la salida del ministro Aguilar, el 30 de noviembre, se perdió el 4º voto. Ayer se votó, en estos días se votó las leyes del Viernes Negro y la votación fue 7-3. Evidentemente la presidenta Sheinbaum no va a proponer una terna para sustituir al ministro Aguilar. No lo va a hacer, va a dejar una corte de 10. En una corte de 10 tienes una votación ya reiterada y constante de 7-3. Como 7 no es 8 y no puedes declarar la invalidez de las normas generales, entonces pueden proponer lo que quieran para que se den estas condiciones. Y entonces te quedas en una situación muy, muy, muy peligrosa, donde es el poderoso el que decide qué hace y qué no hace. Y los demás pues no tienen mecanismos o les quedan muy pocos mecanismos. Hoy todavía hay algunos mecanismos, hay amparo, etc. Pero se acaba de anunciar que ahora en febrero, en el periodo ordinario de sesiones, se presentarán o aprobarán 40 iniciativas. Me parece, pues vamos a ver cuál es el resultado institucional de esto. A lo mejor ya es un resultado de pleno control y entonces sí nos acercaríamos muchísimo a la situación en la que esto está. Pero lo peligroso para la democracia mexicana, creo, es que nos pusimos en una condición en donde lo que vaya a acontecer va a depender de quienes detentan el poder y no solo o sin la participación mejor de otros organismos de mediación, de controles, de frenos, de contrapesos, etc.
Esto es muy, muy delicado. Los legisladores nos vendieron la idea de que no iban a hacer una locura, y cada reforma que ponen, pues para mí es una locura tras otra, sí. Un exceso tras otro. Y pues bueno, pues veremos cómo evoluciona esto, pero pues definitivamente pues no pinta bien. Y fíjate que y cuentan historias. Ahora la presidenta Sheinbaum, cuando dio su informe de los 100 días, dijo, es verdad que desaparecieron los órganos constitucionales autónomos, pero las funciones van a mantenerse. Y esto es cierto y no es cierto. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la función, por ejemplo, de competencia económica, le va a quedar a la Secretaría de Economía. La función de asignación del espacio que hacía el IFT le va a quedar a la Agencia de Transformación. Es cierto que la función queda, pero queda en un órgano que ella controla, porque el secretario y el titular de la agencia pues, son nombrados y removidos libremente por ella. Si en un momento dado alguno de estos titulares dijera, oiga, presidenta, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando, pues mire, me parece muy interesante, en ese momento lo cesas y traes a otro que te diga que sí está muy bien y que es maravilloso lo que tú estás poniendo. Entonces sí desapareció la función no desapareció la función, pero que quedó en una condición subordinada. Y en el caso del INAI, que también eso es una gran historia, el INAI es un órgano nacional, por eso se llama Instituto Nacional, y lo que está haciendo es pasar esas funciones a la Secretaría de lo que se llama la función pública. Ahora tiene un nombre distinto a la Secretaría de la Contraloría, en fin, este órgano. Y es también falso, porque ese órgano en todo caso puede tener funciones de control sobre la administración pública federal y nada más. No puede tener control ni sobre el Congreso, ni sobre el Poder Judicial, mucho menos sobre los estados y municipios. Entonces, sí existe la función, sí, reducida, acotada, limitada y subordinada otra vez a unos secretarios. Entonces, como dices tú, se presentan reformas, se dicen de la reforma, se señalan un montón de cosas de la reforma, pero no tienen los impactos que se dice que va a tener. Y ahí es donde sí creo que estamos pretendiendo. Y si hacemos la suma total, insisto, la situación de enorme riesgo es esta. Esto que está pasando porque yo quiero, y lo que no está pasando es porque yo quiero. Pero nadie me puede controlar para que yo decida lo que pasa o lo que no pasa. Esto es, y si sigue esta tendencia en la que vamos, esto es lo que sí se denomina un gobierno autoritario. Claro. Ya el tiempo, ministro, estamos por cumplir, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no me quisiera ir sin preguntarle o ver si nos pudiera compartir alguna anécdota que hubiese sido muy especial usted cuando estaba en funciones de ministro en la Corte. La primera, por ejemplo, una de las primeras es de dónde venían tantos asuntos, tantas demandas, tantos expedientes, cómo se tenían que procesar. Esa fue muy, muy, muy interesante, sí, porque me decían, ayer llegaron 3 casos, 3 asuntos, y hoy 5, y mañana, decía uno, bueno, pero tengo que establecer una mecánica. Entonces, una parte como gerencial, esa fue muy, muy interesante, tuve que aprender en ese sentido. Y bueno, pues con un equipazo que logré formar, amigos muy queridos, muy inteligentes, muy colaboradores, todos se pudo resolver. Otro caso que me parecía bien interesante es cuando participar en el pleno. No, pues yo llegué bien jovenazo, llegué 42 años, entonces pues todos eran ya señores muy respetables, con muchos años de experiencia, en fin. Es usted, perdón, es el ministro, bueno, la persona que llegó ministro siendo la más joven, ¿verdad? En los tiempos recién sí, pero antes no. Antes okay. Llegó, yo hasta donde sé, Salomón González Blanco, Alberto Vázquez Mercado, Carlos del Río y Noé Castañón. Ok. Pero esos creo que son más que... Entonces, claro, ¿cuándo participar? Eso es un asunto muy importante, porque a veces hablabas muy antes y como que la materia no se había decantado. Entonces, dices, ¿de qué estará hablando este cuate? O si te tardas mucho, vas a decir, pues, ¿cuál es la novedad de lo que está diciendo? Ese, por ejemplo, fue un tema estratégico buenísimo. Otro tercero fue cambiar toda la forma de las sentencias. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos con la ponencia? Porque eran sentencias largas, llenas de transcripciones, y no se entendía nada y todo era transcripción y los argumentos jurídicos quedaban ocultos. Entonces, es decir, ¿cómo cambiamos la sentencia, no? Esa fue buenísima porque fueron muchas estrategias, etc. Otra que también me gustó mucho fue el uso del derecho internacional. Okay. Entonces yo traje personas que habían trabajado en la Corte, en la Comisión,
para que ellos, que sabían mucho más derecho que yo de los derechos humanos, lo fueran metiendo de poco a poco en las sentencias para que los ministros no se asustaran o no reaccionaran. Okay. Y lo mismo con la ciencia. No hubo varios casos en los que no podíamos decidir sin tener una información científica muy fuerte, como fue el caso de militares con VIH-Sida, o en fin, varios casos que están ahí documentados, pero también decías, ni modo que yo les diga, bueno, aquí don médico dice, entonces, ¿cómo lo metías estratégicamente? Esos fueron casos súper interesantes en la corte, que realmente la pasé bien, y desde luego siempre lo digo porque fue así un equipazo, ¿no? De gente que venía de la academia, gente que venía del Poder Judicial, muy entusiastas, muy comprometidos. Fueron años estupendos ahí trabajando con todos ellos juntos, ¿no? Excelente. Pues sería todo de nuestra parte, señor ministro. La verdad es de que hay muchos temas y de verdad que si los tiempos no estuvieran tan reducidos, créanme que le hacemos 20 Yo voy de repente a Guadalajara, voy a veces con el TEC, a veces voy con la ODG, a veces voy con el ITESO, etcétera. Entonces, pues ustedes ahí te conocen por las redes. Cuando vaya, pues les dicen ahí a los del campus correspondiente, el que sea, porque además todos son amigos, todos son muy generosos, de verdad que la paso. Ahora en la fila estuve ahí varios días, en fin. Entonces cuando vaya, pues me dicen, oye, voy a ir ahí. Ah, sí, órale, buscamos ahí un espacio, le dicen a cualquiera. Muchas gracias. Y seguimos esta conversación, pues siempre, está muy padre. Siempre, ¿no? Va a tener los micrófonos abiertos. La verdad le tenemos mucha admiración. Gracias, no es broma que creemos que ha sido uno de los juristas más brillantes que ha tenido el país. Gracias. Agradecerle de verdad por su tiempo. Quiero agradecerle también de manera personal al magistrado Juan Pablo, que también nos ayudó para que fuera esto posible. El capítulo pasado grabamos con él, un buen saludo. A la comunidad, pues solo me queda agradecerles por este año. Este es el primer capítulo de este año y vaya pues que lo empezamos muy bien con su presencia. Solo les pediría a todos ustedes, por favor, que nos hagan favor de seguirnos en nuestras redes sociales para que sigan más contenido como este y compartan, por favor. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy padre. Muchas gracias.